He intitulado a mi mensaje de esta tarde, mis hermanos, Saúl derrota a los amonitas y es reconocido por todo Israel como su rey. Saúl derrota a los amonitas y es reconocido por todo Israel como su rey. Hermanos, Saúl había regresado a Gabaá, la ciudad donde vivía, después de ser presentado como rey al pueblo por el profeta Samuel. Y lo habían seguido algunos hombres, mientras otros lo habían tenido en poco. Pero entonces se presentaron las circunstancias para que pudiera ser reconocido por todos como el rey de Israel. Siempre cuando Dios te llame a hacer algo para Él, algunos te seguirán y apoyarán, mientras otros te tendrán en poco y pensarán que el compromiso es demasiado grande para que tú lo puedas realizar. Dios entonces le mostrará a los que te rechazan que tú eres la persona indicada, porque el que verdaderamente obrará será Él, y tú solo serás el instrumento por el cual Él actuará. En el caso de Saúl, Dios lo exaltó a través de una guerra contra los amonitas. Hermano, no sé si les ha pasado eso a ustedes, ¿verdad? Que de repente la iglesia les da algún cargo. Les dice, usted se va a encargar de esta área de trabajo, ¿verdad? Y siempre hay hermanos que vienen y lo van a felicitar, a decir, hermano, qué bueno que usted va a ser nuestro líder en esta área, ¿verdad? Pero va a haber otros que van a decir, ay, ¿por qué pusieron ese hermano? ¿Por qué pusieron esa hermana? Ese hermano no sirve para eso. Siempre va a pasar así, hermano. Pero no te preocupes. El que va a actuar es Dios, no tú. Tú nomás vas a ser su instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que necesitaba demostrar el rey Saúl, porque acuérdense que unos lo habían seguido hasta Gabaá, ¿verdad? Ya iban con él, ya eran su ejército de él. Pero otros dijeron, ¿cómo nos va a reinar este? Dice, ¿cómo va a ser este nuestro rey? ¿Cómo va a ser este? ¿Verdad? Y lo tuvieron en poco, hermanos, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo que demostrarles que Él era la persona indicada. Muy bien. El poderoso rey amonita Naas, hermanos, quiso humillar a los israelitas de Jabes de Galaad. Naas y su ejército acamparon contra Jabes de Galaad. Eso se encuentra en el versículo 1, ahí en el 1 de Samuel 11. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Los israelitas de Jabes, hermanos, que pertenecían a la tribu de Gad, conociendo el poderío de Naas, en lugar de enfrentarlo, le pidieron a Naas que hiciera una alianza con ellos a cambio de convertirse en sus siervos. O sea, Naas era muy poderoso, hermanos, ¿verdad? Y los israelitas de allí, de Jabes, dijeron, no, mejor vamos a hacer alianza con él, no importa que seamos sus siervos de Naas, de otra manera pues nos va a destruir, acá nos va a matar a todos, ¿verdad? Dice en el versículo 1, la segunda parte, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas entonces, hermanos, sabiéndose más poderoso que los israelitas,
puso una condición humillante para hacer la alianza. Sí, aceptó la alianza. Sí, vamos a hacer la alianza. Pero puso una condición humillante, hermanos. Fíjense, ahí está en el versículo 2. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, sí, vamos a hacer alianza, pero les voy a sacar el ojo derecho a todos, y también a todos los israelitas se tienen que sacar el ojo derecho. Se los vamos a sacar. Va a ser una afrenta contra ustedes para que así se sepa que son nuestros siervos, ¿verdad? Fíjense nada más, hermanos, qué humillante condición, ¿verdad? Los ancianos de Jabes pidieron a Naas 7 días, hermanos. 7 días. Ahí está en el versículo 3. Dice: entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Estas tristes noticias, hermanos, causaron una gran consternación en Gabaa, donde vivía Saúl, de tal forma que todos comenzaron a llorar en voz alta. Imagínense, hermanos, cuando supieron lo que querían hacer, lo que quería hacer el rey Naas, amonita, hermanos, todos los de allí de Gabaa, donde vivía Saúl, empezaron a llorar, hermanos, a llorar en voz alta. Dice que gritaban porque veían el peligro al que se estaban enfrentando, mis hermanos. Allí en el versículo 4 está consignado, dice: llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Todos empezaron a llorar, hermano. Muchas veces llegan noticias a nuestra vida que literalmente nos hacen llorar y nos sentimos impotentes ante las circunstancias adversas que tenemos que enfrentar, mis hermanos. Nuestro adversario, el diablo, si pudiera, no nos sacaría un ojo como Naas quería hacer con los israelitas, sino nos sacaría hasta los 2 ojos para humillarnos y mantenernos esclavizados en sus cadenas de pecado y maldad. Nos sacaría los 2 ojos a nosotros si Satanás pudiera hacerlo. En ocasiones Satanás nos atacará con destrucción, arruinando nuestros negocios, matando a nuestros hijos y trayéndonos terribles enfermedades, como lo hizo con Job. Pero cuando eso suceda, nunca te olvides que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Espera en Dios, mi hermano. Espera en Dios, mi hermana. Y Él resolverá todos tus problemas. Amén. Ahora, mis hermanos, Dios tenía la persona indicada para defender a Jabes de Galaad. El rey Saúl, hermanos. El rey Saúl. Saúl fue lleno del Espíritu Santo y reaccionó como un verdadero líder al enterarse de la acción humillante que Naas quería hacer con los israelitas de Jabes de Galaad. Ahí está en el versículo 5 y 6, dice: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl:
¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Saúl, mis hermanos, entonces convocó a todo el pueblo de Israel con firmeza y gran autoridad, logrando un resultado excepcional. Dice el versículo 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Les mandó a decir: así les vamos a hacer a los bueyes, lo que los cortó en pedazos, de todos los que no salgan, dice, a la batalla. Y salieron todos los israelitas, una gran cantidad de israelitas, hermanos. El lugar de reunión fue Bezec, a donde llegaron 330,000 hombres, hermanos. 330,000 hombres llegaron de las tribus de Israel. En el versículo 8 dice: y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. 330,000 fueron allí a estar con Saúl, a apoyar a Saúl y a Samuel, hermanos. Qué precioso. Hermanos, hoy día Dios necesita una respuesta decidida por parte de su iglesia para tener victoria sobre nuestro enemigo, el diablo. Necesitamos responder todos con decisión al llamado de Dios, pues mientras respondamos mediocremente, nada pasará y la obra de Dios estará estancada. Qué precioso, hermano, sería que un día, yo no sé, pues nosotros no tenemos bueyes que hacer pedazos, ¿verdad? Pero que de alguna manera dijera: el que no venga a la iglesia le vamos a hacer esto, y que se llenara aquí, que vinieran 1,000 a la iglesia. Qué bonito sería. Pero, mis hermanos, necesitamos para eso tener una convicción. Así es. Una convicción muy grande de que la obra de Dios es lo más importante que hay en este mundo. Y los israelitas, pues gracias a Dios, miren, fueron todos al llamado de Saúl, ¿verdad? Saúl y sus 330,000 hombres enviaron las buenas noticias a los israelitas de Jabes. Ya que estaban ya todos ahí, todo el ejército, 330,000 con Saúl. Mandaron a avisarle a los de Jabes. ¿Qué les dijeron? Versículo 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Claro, hermanos, cuando supieron: oh, ya hay 330,000, están listos para enfrentar a Naas, no se preocupen. Mañana, cuando empiece a calentar el sol, van a ser destruidos. Y se alegraron los de Jabes, hermanos. Los israelitas de Jabes, hermanos, fingieron que se iban a dejar sacar el ojo derecho al siguiente día para hacer alianza con Naas. Eso está en el versículo 10. Dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Así habían quedado. Dice: si no
tenemos quien nos defienda, dentro de 7 días saldremos a ustedes, ¿verdad? Y así les dijeron, ya mañana se cumplen los 7 días, así que vamos a salir para que hagan con nosotros como ustedes quieran, como bien les pareciere hacernos, ¿verdad? Y así, pues hermanos, seguramente Naas y los amonitas llegaron con una actitud prepotente y listos a humillar al pueblo de Dios. Llegó Naas, ya están todos aquí listos, vamos a sacarles el ojo derecho. Pero mientras esto ocurría, Saúl organizó su ejército en 3 compañías de 110,000 soldados cada una. Y cuando comenzaba la ceremonia de humillación contra los israelitas de Jabes por parte de los amonitas, las 3 compañías atacaron sorpresivamente a Naas amonita y a su temible ejército, hiriéndolo con gran mortandad por muchas horas, hasta que el día calentó, y dispersando a los pocos amonitas que al final habían quedado. Eso está en el versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Aquí aprendemos, mis hermanos, que Dios nunca dejará que seas humillado. Él te promete que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él te dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios nos ha dado también su Espíritu Santo, como se lo dio a Saúl, para capacitarnos a fin de que podamos salir victoriosos en nuestra lucha contra el mal. Qué preciosa lección, hermanos. Y entonces así vino la consolidación del reino de Saúl, hermanos. Después de la gran victoria contra los amonitas, los israelitas, convencidos de que era Saúl el líder que necesitaban, ofrecieron matar a los hombres que lo habían tenido en poco, reconociendo así su gran valor. ¿Se acuerdan que cuando lo nombró rey Samuel, unos dijeron, ¿cómo nos va a reinar este, verdad? Sí. Y lo tuvieron en poco. Dice que él disimuló, se hizo como que no se dio cuenta. Pero ahora sí les llegó la hora a esos. Y los israelitas dijeron, vamos a matar a los que no apoyaron a nuestro rey, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasó. Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Los mataremos. Pero Saúl, con gran sabiduría, hermanos, eximió de culpa a sus adversarios. Fíjense, hermanos. Saúl se opuso. Saúl se opuso. Sí, era justo que los mataran, hermanos, porque no habían apoyado al rey que el Señor les puso. Pero Saúl no lo permitió, hermanos. Versículo 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y lo salvó así, hermanos, ¿verdad? Seguramente esos hombres, al ver eso, hermanos, también después apoyaron al rey Saúl, ¿verdad? Al ver que era el líder que realmente necesitaban.
Por su parte, el profeta Samuel invitó a todo el pueblo a reunirse en Gilgal, donde estaba el santuario de Dios, para sacrificar ofrendas de paz delante de Jehová y consolidar el reino de Saúl. Así lo dice el versículo 14, dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. El pueblo obedeció y fueron a Gilgal, hermanos. Dice el versículo 15: y fue todo el pueblo a Gilgal. Todos se fueron para Gilgal, hermanos. Y entonces celebraron. La celebración fue grandiosa, mis hermanos. Versículo 15: e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Una gran fiesta, hermanos. Y ya Saúl entonces consolidó su reino. Saúl comenzaba así, con gran éxito y con la bendición de Dios, su reinado. La victoria sobre los amonitas le había enseñado con claridad que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, mis hermanos, no hay obstáculo que nos pueda detener. Pues como el varón de Dios le había dicho a Elí, nuestro Dios le dijo y nos dice a nosotros: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que, si queremos vencer a nuestro enemigo, como Saúl venció a los amonitas, y realizar la tarea que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros, necesitamos honrar de todo corazón a nuestro Dios. Él lo dice: yo honraré a los que me honran, hermanos, a los que me honran. ¿Quieres tener victoria como la tuvo Saúl, hermano? ¿Quieres que el Espíritu Santo te llene con su poder? ¿Y quieres salir victorioso en tu lucha contra el mal? Honra al Señor. Amén. Hónralo en cada área de tu vida. Porque el Señor honrará a los que lo honran. Pero a los que lo desprecian, hermanos, los tendrá en poco. Que el Señor los bendiga.